Bienvenidos a este nuevo módulo, a cual denominamos Interfaces en Java. Módulo súper importante. Interfaces es una herramienta que se utiliza mucho en el día a día al programar en Java. Así que bueno, como hacemos siempre, vamos a hacer una pequeña explicación de los temas que vamos a ir viendo. ¿Qué son las interfaces en Java? Bueno, eso lo vamos a ver en la documentación de Oracle para que vean la dificultad que Oracle expone al querer explicar qué es una interfaz para alguien que nunca vio lo que es una interfaz, ¿no? Clasificación de las interfaces, cómo Oracle también divide los tipos de interfaces, dónde también están instaladas, mejor dicho, dónde se programan las interfaces. A partir de eso hace una clasificación. La sintaxis general de una interfaz, cómo es la declaración de una interfaz. Las características generales de una interfaz. Luego ya pasamos a un pantallazo general de cómo se compone un cuerpo de una interfaz, los tipos de atributos, los tipos de métodos, qué se puede poner y qué no se puede poner. La utilización de la palabra implements en las interfaces, qué significa, para qué. Ya entramos a temas más puntuales, técnicos, como cómo se comportan los atributos de las interfaces, qué tipos de atributos puedo declarar en una interfaz. Son típicas preguntas, bien, que nos podemos encontrar en situaciones de exámenes o situaciones de entrevistas. ¿Qué tipos de métodos hay en las interfaces? Esto fue cambiando a medida que fueron saliendo versiones de Java. Esto fue evolucionando para algunos, para otros puede ser que haya generado confusión también, pero bueno, lo vamos a ir viendo, los tipos de métodos que se fueron agregando. ¿Cómo se comportan las clases abstractas que implementan una interfaz? Esto es algo que si bien sabiendo lo que es una clase abstracta y sabiendo lo que es una interfaz, se puede hacer un análisis. Pero bueno, como nos pareció que es algo que no se ve tanto en la internet y en libros, dijimos, bueno, vamos a agregarlo. O sea, cómo una clase abstracta termina funcionando si implementa una interfaz. Y por último, la situación de que una interfaz pueda heredar de otras. La mayoría de estos ítems, de estos temas, lo vamos a ver en forma de ítems. Va a quedar, como hacemos siempre, un manual en la descripción del video donde por cada tema va a haber una cantidad de ítems determinada que va a explicar el tema en sí. Y nosotros vamos a hacer demostraciones prácticas, en algunos casos, de esos ítems a partir de este video. Esperemos que les sirva y arrancamos. Bienvenidos a este nuevo módulo, a cual denominamos interfaces. ¿Qué es una interfaz? Bueno, ven en pantalla una descripción de lo que es una interfaz. Es una definición que la documentación de Oracle muestra para explicar lo que es una interfaz. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión que queremos que ustedes saquen de esto que vamos a leer ahora? Que no es tan sencillo decir que es una interfaz. No es como decir un método final y decir qué hace un método final. Una interfaz, fíjense lo que la documentación de Oracle tiene que poner en su texto para explicar qué es una interfaz. Ahora lo vamos a leer. Por supuesto que hay ciertas palabras que son importantes y por eso algunas las pusimos en negrita, como contrato. Es una palabra muy utilizada al momento de hablar sobre interfaces, pero no es una herramienta muy sencilla de definir. Vamos a leerlo. Hay una serie de situaciones en ingeniería de software en las que es importante que grupos dispares de programadores acuerden un contrato. Y ahí contrato lo pusimos entre comillas y en negrita. ¿Por qué? Porque es una palabra muy concurrente al momento de hablar de interfaces. ¿Qué es una interfaz? Es un contrato. Pero por supuesto que en una entrevista de trabajo no podemos dejar de decir solamente que es un contrato. Por supuesto que quien está escuchando esa respuesta va a decir, bueno, está involucrado en el tema de una interfaz, pero probablemente quiera un poco más que eso. Acuerden un contrato que detalle cómo interactúa su software. Cada grupo debería poder escribir su código sin saber cómo está escrito el código del otro grupo. En términos generales, las interfaces son este tipo de contratos. Las interfaces son este tipo de contratos. Ahí nos está haciendo una definición Oracle de lo que es una interfaz. Son estos tipos de contratos.
Por ejemplo, y ahí empieza a desarrollar un ejemplo para explicar lo que es una interfaz. Fíjense entonces la dificultad o la complejidad en explicar lo que es esta herramienta, este artefacto. Lo tiene que hacer mediante un ejemplo. Imaginemos una sociedad futurista en la que los coches robóticos controlados por computadoras transportan pasajeros por las calles de la ciudad sin un operador humano. Los fabricantes de automóviles escriben software, y entre paréntesis pone Java, por supuesto, hace un chiste. ¿Por qué? Porque es una documentación de Java, de Oracle, y dice que lo tiene que hacer en Java, ¿no? Está haciendo un chiste. ¿Qué hace funcionar el automóvil? Detener, arrancar, acelerar, girar a la izquierda, etc. ¿Qué son todas esas acciones? Comportamientos. Otro grupo industrial, los fabricantes de instrumentos electrónicos de orientación, fabrican sistemas informáticos que reciben datos de posición GPS y transmisión inalámbrica de las condiciones del tráfico y utilizan esa información para conducir el automóvil. Los fabricantes de automóviles deben publicar una interfaz estándar de la industria que detalle en detalle qué métodos se pueden invocar para hacer que el automóvil se mueva. Los fabricantes de guías pueden luego escribir software que invoque los métodos descritos en la interfaz para controlar el automóvil. Ningún grupo industrial necesita saber cómo se implementa el software del otro. De hecho, cada grupo considera su software altamente propietario y se reserva el derecho a modificarlo en cualquier momento, siempre y cuando siga respetando la interfaz publicada. Bueno, empezamos a ver como que las interfaces exponen comportamientos que luego pueden ser utilizados por otras herramientas como clases, por ejemplo. O sea, pueden utilizar los comportamientos descritos en las interfaces. Cuando hablamos de APIs, que es un concepto que, bueno, vamos a ver posterior cuando empecemos a ver Java Web, pero está muy conectado con esto de interfaces. Lo vamos a ver también en Annotation. No lo vamos a ver en este módulo porque Annotations lo vamos a ver en un módulo aparte, pero hay interfaces que están destinadas a las anotaciones. Entonces, ¿qué queríamos mostrar con este primer recuadro? ¿Qué queremos demostrar? Que no es tan sencillo decir que es una interfaz. Por supuesto que muchos piensan que en las entrevistas de trabajo se pregunta qué es una interfaz, o qué diferencia hay con una clase abstracta. Bueno, entiendan, o por lo menos el mensaje que nosotros queremos dar, es que no hay una definición concreta de una interfaz. Por lo tanto, hacer esa definición o esa comparación con, por ejemplo, una clase abstracta, no es tan sencillo. En todo caso, yo podré decir que una interfaz es un contrato, por ejemplo, y después desarrollar las características de una interfaz y qué puede hacer y qué no. Pero describir un concepto o una definición específica y clara y contundente de lo que es una interfaz, nosotros no queremos que la haya. Y fíjense la documentación de Oracle, lo difícil que tiene que hacer para poder empezar a hablar sobre lo que son las interfaces. Con un ejemplo que tampoco es muy claro que digamos. Sí, yo porque ya conozco lo que es una interfaz, nosotros ya conocemos lo que es una interfaz, entonces por ahí vemos este ejemplo y decimos, sí, hay una relación. Pero quien no sabe lo que es una interfaz todavía, leer este ejemplo, no sabemos si realmente ayuda demasiado o no. Ahí dejamos el link, el cual ustedes pueden acceder tranquilamente va a estar en inglés. Nosotros lo que hicimos fue traducirlo. Van a poder ver que esa definición está al momento de hablar sobre lo que es una interfaz en la documentación oficial de Oracle de Java. Vamos ahora a otra definición que también está en la documentación de Oracle, en otra sección. La documentación de Oracle, vamos a tratar de hacer un módulo para tratar de entender bien cómo se maneja la documentación de Oracle referido a Java. Porque podemos llegar al concepto de interfaces de distintos puntos y son distintas páginas. ¿Qué dice en otra sección, hablando de interfaces, la documentación de Oracle? En el lenguaje de programación Java, una interfaz es un tipo de referencia similar a una clase que solo puede contener constantes, firmas de métodos, métodos predeterminados, métodos estáticos y tipos anidados. Los cuerpos de los métodos existen solo para métodos predeterminados y métodos estáticos. No se pueden crear instancias de las interfaces. Solo pueden implementarse mediante clases o extenderse mediante otras interfaces. Bien, esto ya es más técnico. Ya es un poquito más técnico y ya es probablemente una respuesta a la cual podemos copiarnos
al momento de cuando nos pregunten qué es una interfaz. Podemos agregar la palabra contrato, no está mal, pero ya empieza a ser un poquito más técnico y empieza ya a tener las características de lo que es una interfaz. Por lo menos hasta el día de hoy. ¿Qué dice el siguiente recuadro? La declaración de una interfaz introduce un nuevo tipo de referencia cuyos miembros son clases, interfaces, constantes y métodos. No tienen implementación, pero por otro lado, clases pueden implementarlas, realizando implementaciones de sus métodos abstractos. Una interfaz anidada es cualquier interfaz cuya declaración ocurre dentro del cuerpo de una clase o otra interfaz. La top level interfaz no puede ser anidada. Distinguimos entre dos clases de interfaces, interfaces normales, interfaces de tipo annotations. Bueno, esta última parte, cuando empieza a hablar ya de interfaces anidadas, simplemente lo pusimos porque si ustedes empiezan a buscar en internet van a encontrar que les hablan de interfaces anidadas o de tipos anidados, pero son temas que nosotros vamos a ver en otros módulos. Cuando hablemos de nested classes o inner classes, vamos a ver que son módulos aparte en donde vamos a tomar estos interfaces. Y cuando hablamos de interfaces tipo annotation, también lo vamos a ver en otro módulo. Nosotros vamos a hablar de las interfaces normales y no vamos a incluir las interfaces anidadas. Pero bueno, queríamos dejarlo porque también es parte de la definición de Oracle. En la misma sección del recuadrito que está más arriba, que está ahí resaltado, cuando se involucra el concepto de interfaces en esta documentación. A continuación vamos a empezar a ver características particulares, específicas de una interfaz en Java. Por ejemplo, qué características tienen las variables que se pueden declarar en una interfaz, cuáles son los tipos de métodos que ya vemos en estas definiciones que los nombran, pero nombran, por ejemplo, los métodos predeterminados, un concepto que todavía nosotros no, hasta este momento en el curso no conocemos. Así que bueno, vamos a ver en qué casos aplicar una interfaz. Vamos a empezar ítem por ítem, como venimos haciendo, y ir tratando de agregar las características en cada sección. Empecemos ahora a ver ya las demostraciones prácticas. Vamos a empezar viendo cómo es la sintaxis de cómo declarar una interfaz, la definición de una interfaz, y ya empezamos a ver de forma práctica cómo va funcionando esta nueva herramienta. Bien, ¿qué dice el apunte sobre la sintaxis? Tenemos la palabra, el modificador de acceso public como opcional. No hay otras opciones, es public o nada. Si no es nada tendrá una característica y si es public tendrá una característica, pero puede no estar la palabra public. Luego viene la palabra reservada interface, el nombre de la interfaz, y luego si esa interfaz hereda de otra interfaz, que serán cosas que veremos en este módulo luego. Esa es la sintaxis y luego dos llaves, como una clase. Llave que abre y llave que cierra. Las clases pueden tener genéricos también, pero eso es algo que vamos a ver en un módulo aparte. Ahora vamos a empezar a ver ya código de cómo crear interfaces. Vamos al Apache NetBeans. Ahí tenemos la clase que tiene el main. Y lo que vamos a hacer ahora es crear una interfaz. Primer punto. Botón derecho, New. Y ahí nos aparece Java Interface. Fíjense que ya nos aparece como una herramienta disponible. No es que nosotros tenemos que crear una clase y cambiar el nombre. No. El IDE nos permite crear una interfaz. New Java Interface. Si no nos aparece ahí como primera opción, vamos a Others. Y podemos crear tranquilamente una Java Interface sin ningún problema. Apretamos, nos da la opción de como si fuese una clase, nada más que obviamente no es una clase, es una interfaz. Ponemos un nombre, le vamos a poner nueva interfaz. Sigue la misma característica que un identificador, así que tengamos en cuenta las mismas reglas que es el nombre de una clase, el nombre de un método, etcétera, etcétera. Le vamos a poner la primera letra en mayúscula. Después vamos a ver algunas características que se podría decir que la interfaz termina en hable algunas veces, pero bueno, no tampoco no es una regla que Java transmite como para seguirla, sino que a lo largo del tiempo algunas nomenclaturas se fueron asentando para lo que son las interfaces, pero tenemos que seguir la regla de que es un identificador. Bien, ahí tenemos la definición de una interfaz con su cuerpo hasta ahora vacío. El modificador public, que puede estar o no. Si está,
la interfaz es pública para todo el entorno del proyecto. Si no está, es visible para su paquete, donde está guardada esa interfaz. La palabra reservada de interface tiene que estar y el nombre de la interfaz. Luego puede estar extend, el nombre de alguna de tu interfaz o más. Bueno, esa es una característica que después vamos a ver porque una interfaz puede heredar de otra. Bien. Y luego las llaves que abren y que cierran, que esto nos va a permitir crear características dentro de su cuerpo, que es lo que vamos a empezar a ver en este módulo. Antes vamos a hablar unos 4 o 5 ítems de características generales, ahora lo vamos a ver en el apunte, de una interfaz. Y después ya entramos en conceptos específicos como los atributos, los métodos y seguimos. Volvemos al apunte, ahora sí vamos a retomar un poco el formato de ítems y vemos cómo empezamos a nombrar características megas genéricas relacionadas a una interfaz. Bueno, lo que hablamos antes, ahí está mal escrito, pero el especificador public indica que la interfaz puede ser usada en cualquier clase de cualquier paquete. Si no está este modificador, la interfaz podrá ser accedida por todas las clases definidas en el mismo paquete que la interfaz. El nombre de la interfaz debe coincidir con el nombre del archivo .java, lo mismo que una clase. Una interfaz puede extender de una o varias interfaces, esto lo vamos a ver luego, pero entre interfaces se puede heredar. El ítem siguiente que dice que entre interfaces no se puede implementar. Bien. Una interfaz debe ser declarada con la palabra clave de interface. Bueno, eso ya lo vimos antes al momento de ver la definición de una interfaz. Y el último ítem que habla sobre que los métodos van a ser implícitamente public. Esto está en la documentación de Oracle, pero acuérdense que a partir de Java 9 aparecen los métodos privados, por lo cual esos métodos privados no van a ser public, obviamente. Así que ojo con eso. Porque también pueden haber preguntitas de esto, ¿no? Es decir, los métodos de una interfaz son implícitamente públicos y sería un error decir que sí. Vamos a seguir ahora con una pequeña historia que es importante al momento de hablar de interfaces porque las interfaces están históricamente relacionadas con que podían tener atributos como constantes y métodos abstractos. Pero a partir de Java 8 y Java 9, esto empieza a cambiar un poco. Nos vamos a la sección de características generales del cuerpo de una interfaz y empezamos a ver qué dice. El cuerpo de una interfaz históricamente podía contener miembros constantes y métodos abstractos. Esto era así. Y también los tipos anidados. Esto de poder agregar una interfaz dentro de una interfaz, bueno, cosa que vamos a ver en un módulo correspondiente. Pero a partir de Java 8, las interfaces pueden contener métodos default y métodos estáticos. Y a partir de Java 9, también pueden tener métodos privados. Estas características las vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante que entendamos esta evolución de las interfaces hasta el momento. Porque son preguntas que pueden estar involucradas en un contexto de entrevista y demás. ¿Por qué? Porque históricamente la interfaz está relacionada con métodos abstractos, sobre todo para tener una comparación con las clases abstractas. Siempre está el vínculo entre clase abstracta e interfaz. Pero las interfaces ahora agregan otras características, que son esto de los métodos default. Vamos a ver por qué tienen un sentido y no. Y los métodos estáticos, bueno. Así que queríamos dejar esta evolución bien clara, bien precisa, bien contundente en el apunte. Y a partir de ahora sí vamos a empezar a ver ya conceptos específicos o características específicas relacionadas a la interfaz y a su cuerpo. Todo lo que podemos crear dentro del cuerpo de la interfaz. Antes de empezar con esas características dentro del cuerpo de una interfaz, vamos a hablar un poquito de la palabra implements, porque a medida que veamos estas características de atributos, métodos y demás, la palabra implement va a empezar a aparecer. Entonces, una clase va a poder implementar una interfaz o una clase va a poder implementar una o varias interfaces. La palabra implement se pone después del nombre de la interfaz y esto va a permitir que la clase adquiera características de estas interfaces. Por ejemplo, históricamente lo que pasaba era que los métodos abstractos que se definían en una interfaz tenían que ser implementados sí o sí por las clases que implementaban esa interfaz. Hoy, por ejemplo, tenemos los métodos default que las clases van a adquirir, van a absorber esos métodos default directamente definidos en las interfaces. Bueno, todo eso lo vamos a empezar a ver a partir de la sección que viene. Pero queríamos mostrar, ahora vamos a mostrar una demostración muy sencilla, práctica,
de la clase cómo implementa a una interfaz. La sintaxis nos referimos, y ya nos metemos de lleno en las características propias de los cuerpos de las interfaces y sus herramientas o características que luego van a ser aplicados en las clases que implementan esta interfaz o las interfaces. Nos vamos al código, ahí tenemos dos interfaces definidas que no tienen nada, solamente un cuerpo vacío, lo cual podría ser, no tiene ningún sentido, pero bueno, podría ser. Y ahí a la clase le vamos a poner la palabra implements y que implementa a la interface 1, se pone coma, interface 2. Esto quiere decir que la clase va a implementar, va a adquirir ciertos comportamientos, ciertas características de esas interfaces. Por supuesto que ahora no tienen nada las interfaces, pero vamos a ver, por ejemplo, cómo si definimos un método abstracto en una de las interfaces, ahí lo vemos, vamos a obligar a esa clase, esto lo vamos a ver después más en profundidad, pero vamos a obligar a esa clase a tener que implementar a ese método, que es lo que históricamente pasaba, ¿ven? Ahí el compilador nos lo está diciendo. Así es como las interfaces empiezan a impactar en las clases. Esta es la herramienta de la interfaz. Así impactan sobre una clase. Vamos a ver un montón de características definidas dentro de un cuerpo de una interfaz y cómo esas características, esas herramientas, impactan sobre una clase que implementa a esa interfaz o interfaces. Eso es lo que vamos a tratar de ver en este módulo. Vamos a empezar con los atributos, que tienen una característica muy sencilla, muy particular, muy específica. Los atributos de una interfaz deben ser, más que deben ser, van a ser de acceso público, estáticos y finales. Y necesitamos sí o sí asignarle un valor al momento de declarar ese atributo. Y la otra característica es que podemos omitir el public, el static y el final y solamente declarar la variable o el atributo con su tipo de dato, y Java sobreentiende que ese atributo o esa variable va a ser public, final y static. Fíjense en el ítem 1 que en negrita, al momento de declararlas hay que asignarles valores obligatoriamente, porque ya hablamos de método estático, entonces se puede confundir y decir, bueno, a lo mejor puedo no darle un valor, asignarle un valor al momento de declararla y después se lo asigno en el método estático. No, a la variable hay que asignarle un valor al momento de declararla. Tengan en cuenta eso. Vamos a avanzar con la demostración práctica de esto de las constantes, las variables o campos o atributos de una interfaz. Nos vamos a la Apache NetBeans y vamos a hacer las comprobaciones relacionadas a los campos o atributos en una interfaz. Ahí vemos que ponemos public, static, final, el tipo de dato, el nombre del identificador, que va a ser la constante, y nos tira error, nos está diciendo, no, acá está faltando un igual. ¿Por qué? Porque obligatoriamente tenemos que asignarle un valor. El orden entre static y final es lo mismo, podría ser uno adelante del otro, sí public adelante de todo. Esto escrito así en la línea 13, siempre y cuando querramos poner los modificadores. Acuérdense que Java, si los omitimos, Java sobreentiende que esos tres modificadores van a estar. La variable la ponemos en mayúscula porque va a pasar a ser una constante, por eso la palabra final. Fíjense cómo ahí ya le pusimos el valor y ya no nos tira más error el compilador. Entonces, necesitamos asignarle un valor obligatoriamente. Bueno, ahí le sacamos los tres modificadores para que veamos que es lo mismo. Fíjense. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Java sobreentiende que esos tres modificadores van a estar aunque los omitamos nosotros mismos como programadores. El compilador lo va a tener en cuenta igual. Otra característica que también vimos en el módulo de bloques de inicialización, en las interfaces también aplica, las variables estáticas pueden ser asignados su valor mediante un método estático. No al revés, no puedo declarar una variable estática, dejarla sin valor y luego darle el valor en el método estático. Pero sí puedo, en el momento de declarar la variable estática, el campo estático, asignarle un método estático. Y que dentro del método estático se haga la lógica para darle el valor a esa variable estática.
Vamos a ver la demostración práctica sobre este último ítem que queríamos comentar, que no suele estar en las documentaciones. Por ejemplo, en la documentación de Oracle nosotros no lo encontramos esto. Está bien, puede ser una cuestión lógica. Es decir, ¿por qué no va a poderse? Bueno, pero sí hay otras explicaciones que también son lógicas y sin embargo están. Sin embargo, esta explicación está. Nosotros la analizamos en bloque de inicialización, es verdad, y ahí vemos cómo a la constante le asignamos un método estático que tiene que volver un entero, obviamente, y ahí vamos a hacer una pequeña lógica que dependiendo si una comparación entre números es mayor o menor, va a devolver un valor o va a devolver otro. Y nos lo va a permitir hacer. Ahí vemos cómo ponemos la comparación dentro del if y vemos que no hay ningún problema, que nos permite esto Java al momento de declarar una variable en una interfaz. No podemos hacerlo con los métodos por default y no podemos hacerlo con los métodos privados, solo con los métodos estáticos. Vamos a ver la inversa ahora, lo que hablamos también antes. Vamos a dejar la variable estática sin asignación ni de método ni valor y vamos a tratar de asignarle un valor adentro del método estático. Hacemos todos los cambios para que vean y fíjense el error que nos tira en la línea 21, que tiene lógica, digamos, sigue dentro de la teoría de Java. Bueno, ahí nos está diciendo que está esperando un signo igual, o sea que obligatoriamente algo le tenemos que asignar a esa constante. Y fíjense lo que nos muestra después, que no se le puede asignar un valor a una variable final, y tiene lógica. Ya hemos visto que no es posible hacer esto al momento de las variables finales. Recuerden que en el caso de ser una clase podría asignársele un valor en un bloque estático, cosa que en las interfaces no se pueden declarar dentro del cuerpo de la interfaz. Bien, los ítems que siguen. Con respecto a la clase relacionada a la constante. Ojo con esto, y acá es donde por ahí a veces en las documentaciones se recomienda no utilizar tantas constantes en interfaces. ¿Por qué? Porque las clases que implementan una interfaz tienen acceso a esa constante si la interfaz tiene una constante declarada. Pero a su vez, las clases pueden tener una constante declarada en su propio cuerpo con el mismo nombre que la constante declarada en la interfaz. Y esto puede generar confusión. También podemos acceder a una constante de una interfaz mediante el nombre de la interfaz, punto, la constante. Pero también podemos acceder mediante el nombre de la clase, punto, la constante. Y acá es donde puede generar inconveniente. Ahora vamos a ver la demostración práctica que si nosotros ponemos el nombre de la clase punto y tenemos una constante declarada en la clase y una constante declarada en la interfaz con el mismo nombre, vamos a tener acceso a ambas constantes. Ahora vemos la interfaz que tiene una constante llamada código, ya lo hemos utilizado en los ejercicios anteriores, y una clase que implemente la interfaz, cosa que todavía en forma práctica no vimos tanto, esto de implements, lo vamos a ver luego, pero una clase que implemente la interfaz. Y vamos a demostrar que mediante el nombre de la clase podemos acceder a esa constante declarada dentro de la interfaz. Y luego vamos a ver también que podemos tener una constante con el mismo nombre dentro del cuerpo de la clase. Vamos a la clase que tiene el main y vamos a acceder a esta constante mediante el nombre de la clase que implementa la interfaz, punto, el nombre de la constante. Y vamos a ver que es posible. O sea que tenemos acceso desde el nombre de la clase a esa constante. Clase interfaz, punto, y ahí aparece código, sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a declarar una constante, o sea, final, también static, también public, en la clase, con el mismo nombre. Y ahí va a generar un revuelo. Si bien a la constante de la clase le podríamos poner private y acceder mediante un método, y ahí ya cambiaría. Pero bueno, si mantenemos la constante de la clase, como vemos ahí en pantalla en la línea 13, pública, con un nombre código, que es el mismo que tiene la constante de la interfaz, vamos a poder acceder desde el nombre de la clase, punto, a las dos constantes. Y ahí se genera una situación compleja porque tenemos dos constantes estáticas con el mismo nombre. ¿Ven? Ahí lo vemos en pantalla. Por supuesto que cada una corresponde a su artefacto, ¿no? Si es la clase o la interfaz, pero son con el mismo nombre. Y por último, accedemos a la constante con el nombre de la interfaz y ahí obviamente vamos a acceder solamente a la constante de la interfaz. Eso está claro porque la interfaz tiene la constante código.
queríamos mostrar estos dos últimos dos ítems. Son preguntas específicas de Java, por lo cual volvemos siempre a decir lo mismo. Son preguntas que suelen estar en exámenes, en situaciones de entrevista, porque nos dan a entender a los entrevistadores qué nivel de profundización, involucramiento tiene uno con el lenguaje Java. Ahora sí empezamos con los distintos tipos de métodos y cómo van a ir impactando en estas clases que implementan estas interfaces. Muy bien, como ya hemos hablado hace un ratito, estos son los distintos métodos que se pueden declarar dentro del cuerpo de la interfaz. Vamos a empezar a ver ejemplo por ejemplo, ítem por ítem. Antes de Java 8, la interfaz siempre estuvo relacionada con los métodos abstractos y las constantes. Por eso siempre esta relación con las clases abstractas, que bueno, en realidad no están así, porque las clases abstractas también permiten otros métodos, bueno, ya lo hemos hablado un poco, después lo vamos a hablar un poquito más, pero vamos a empezar con este tipo de métodos, los métodos abstractos en una interfaz. Y los métodos abstractos en una interfaz son los que dan origen a esta palabra, a esta definición de contrato. Son estos métodos que nos van a permitir a nosotros definirlos para que luego clases que implementen esta interfaz terminen utilizándolos sí o sí, obligatoriamente. Eso lo vamos a ver después, ya la clase implementando la interfaz. Ahora vamos a ver los métodos que se pueden declarar dentro de una interfaz. Acordémonos que estos métodos abstractos son los que originalmente se utilizaban en las interfaces, que son los que también se siguen utilizando en las interfaces, y tenían características de que se podía omitir el hecho de ponerle public y abstract porque ya los métodos de por sí en las interfaces eran abstractos. Entonces, se podía omitir. Todavía se puede seguir omitiendo aquellos métodos que son abstractos, no hace falta ponerle public y abstract. Directamente ponemos el tipo de dato, el nombre del método, paréntesis, punto y coma, y pasa a ser un método abstracto. Estos métodos son los que se relacionan con la palabra contrato. Son aquellos métodos que las clases que implementen en la interfaz luego tienen que implementar en su clase, en el cuerpo de la clase, porque la interfaz se lo obliga. Por eso se le llama esto de contrato. Aquellas clases que implementan una interfaz están obligadas a tener que implementar los métodos abstractos de esa interfaz. Si la clase es abstracta, que implementa esa interfaz, no es necesario porque ya la clase abstracta permite métodos abstractos, entonces no hace falta tener que implementar esos métodos abstractos. Vamos a ver las demostraciones prácticas de esto. Bueno, vamos a empezar a declarar métodos abstractos. Acá hay una relación bastante importante con las clases abstractas. Cuando empecemos a hablar esto de interfaz y clase abstracta, esta comparación típica, bueno, ambas tecnologías o ambos artefactos permiten declarar métodos abstractos dentro de su cuerpo. Entonces ya hay un parecido. Después vamos a ver que, bueno, en clases abstractas los métodos pueden tener otros modificadores, no hace falta que sean public, acá sí, pero bueno, en definitiva, la funcionalidad original de una interfaz estaba dada de esta manera, donde podíamos tener constantes y de la definición de métodos abstractos, que estos métodos abstractos van a terminar siendo los contratos para las clases que implementen esta interfaz. No hay mucho más para analizar sobre esto. Sí vamos a ver ahora que pues, les podemos sacar las palabras reservadas public y abstract y va a seguir funcionando igual como método abstracto, ya que se puede omitir estas dos palabras al momento de definir o declarar métodos abstractos dentro de una interfaz. Bueno, bien, vamos a ver entonces cómo interactúa la clase que implementa la interfaz si esta interfaz tiene métodos abstractos, estos contratos declarados dentro de la interfaz. Ahí vemos cómo, bueno, volvemos a poner public abstract, no sería necesario, ya lo hemos visto recién, y ahora vemos cómo la clase, el compilador nos dice que tenemos que implementar sí o sí esos métodos abstractos, esos contratos que habían sido declarados, que son declarados en la interfaz, porque esta clase implementa esa interfaz. Si hubiera otra clase que implemente la misma interfaz, tendríamos que implementar esos métodos también en la otra clase. Ahí vemos cómo automáticamente el IDE nos implementa los métodos. Están un poquito más abajo, ahora lo vamos a ver que los subimos, ahí están. Por supuesto que los cuerpos de los métodos no tienen nada. Tendríamos que agregarle código si quisiéramos. Pero bueno, están implementados. Los cuerpos están vacíos, pero están implementados. Después, si nosotros le agregamos algo al cuerpo, no le agregamos algo al cuerpo de cada método, problema nuestro. Pero los métodos están implementados. Obligamos a la clase que implementa la interfaz o las interfaces
a que tenga que definir todos los métodos abstractos que existen en todas esas interfaces que esa clase está implementando. Eso es por lo cual se le llama contrato. Por más que uno puede decir, bueno, pero si son métodos abstractos y esos métodos al implementarlos en la clase tienen el cuerpo vacío, en realidad no hacen nada. Bueno, sí, son comportamientos definidos en la clase. Después, si adentro tienen código o no, será un problema nuestro el definir la clase. Pero lo estamos obligando a que esos comportamientos tienen que estar en la clase definidos. Esa es la gran característica de las interfaces aplicadas en las clases que las implementan. Interfaces en clases va a ser también una vinculación que se va a utilizar en el concepto de polimorfismo o en la llamada herencia múltiple. Algunos lo tienen muy relacionado con que las interfaces en las clases nos permitirían la herencia múltiple. Hoy existen los métodos por default también, que también están vinculados por ahí. Pero por ahora estamos viendo lo que hace una interfaz al tener un método abstracto dentro de su cuerpo y que una clase implemente esa interfaz. Esto es lo que hace. Obliga a la clase que implemente esa interfaz a definir los métodos abstractos, esos contratos. Por último, repetimos, si una clase implementa más de una interfaz, va a tener que definir todos los métodos abstractos definidos en todas las interfaces las cuales esa clase implementa. Ténganlo en cuenta en eso también. Bien, vamos a empezar con los métodos estáticos que se agregan a partir, como dice el apunte, a partir de Java 8. Característica distinta ya a los métodos abstractos, pueden ser privados. Bien. Si una clase implementa una interfaz que contiene un método estático, esta clase no va a tener acceso sobre este método. Por ejemplo, podemos declarar a una clase un método estático con el mismo nombre que el que tiene la interfaz y no genera ningún inconveniente. Accedemos al método estático mediante el nombre de la interfaz punto el nombre del método y vimos en la sección de miembros que podríamos utilizarlo para darle valores a las constantes mediante lógica. Podría ser un método privado, como para que sea solamente visible por la interfaz ese método que le va a dar el valor a la constante mediante una lógica determinada. En el caso de nosotros que lo vimos antes, no lo habíamos puesto privado, podría ser privado ese método, ¿por qué no? Vamos a empezar a ver las demostraciones prácticas de esto. Lo que primero vamos a hacer es crear un método estático, public, le vamos a poner dentro de la interfaz, nueva interfaz, y vamos a acceder a ese método estático desde la clase que tiene el main. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a acceder directamente, como dice el apunte, con el nombre de la interfaz, punto, el nombre del método. Ahí vemos cómo estamos creando el método. Vamos a hacer un método que devuelva un valor, así se lo asignamos a una variable. Y entonces vamos a la clase que tiene el main y directamente declaramos la variable y le asignamos el método estático de la interfaz con el nombre de la interfaz, punto el método. ¿Por qué? Porque el método estático en este caso es público. Fíjense que ahí nos aparece, ponemos método static y le damos el valor a la variable var4. Le sacamos el modificador public, no hay ningún problema, sigue siendo público este método estático. Y ahora sí vamos a crear un método privado, lo vamos a usar para lo que dijimos antes, a diferencia del caso que hicimos en la sección de miembros, vamos a hacer un método privado estático para darle valores, mejor dicho, para darle un valor al momento de la declaración de la constante. Y fíjense que se puede. Obviamente, ese método privado no va a poder ser visible desde la clase que tiene el main, aunque pongamos el nombre de la interfaz punto. Por una cuestión lógica de visibilidad de los modificadores, lo cual ya es algo que venimos viendo hace ya un tiempo en estos módulos, donde al ser privado es propio de la interfaz. Se puede usar para otros propósitos, como para tener un método estático para que haga tal cosa y poder llamarlo cuando las veces que yo quiera, desde otro método, por ejemplo, desde la propia interfaz, podría, ahora que existen los métodos default. Bien, podría ser utilizado con otros motivos. Pero acá dejamos bien visto que es un método estático que puede ser usado como privado. Ahora vamos a la clase que implementa la interfaz, cosa que todavía no vimos. Esta palabra implements, y tampoco no vimos mucho en profundidad qué quiere decir que la clase implemente, pero hemos visto ya unos casos particulares al ver las secciones de miembros y en métodos, y vemos que vamos a copiar. Vamos a ponerle public de nuevo, vamos a copiar ese mismo método, la misma firma y todo, en la clase que implemente la interfaz. Y no va a pasar ningún problema, no hay ningún problema de compilación porque la clase no
no tiene acceso al método estático de la interfaz. Vamos a hacer en la clase que tiene el main, vamos a poner el nombre de la clase punto y solamente nos va a aparecer el método estático declarado dentro del cuerpo de la clase. Ahí lo vemos en pantalla. Bien, recordemos que es una característica, una herramienta agregada a partir de Java 8, pero ténganlo en cuenta, estas son preguntas que pueden entrar en ambientes de entrevistas, en exámenes. Es para que uno, siempre decimos lo mismo, para ver el nivel de involucramiento que tiene con el lenguaje o no. Vamos ahora a seguir con los métodos default, que es un agregado también a partir de Java 8 y que trae, queremos nosotros que a diferencia, o en comparación a los métodos estáticos, un poquito más de actividad en las interfaces. Ahora sí, es momento de empezar con los ítems de los métodos default. Método default que aparece, como vemos ahí en pantalla, a partir de Java 8. Importante, no tanto porque se utiliza demasiado, pero sí es una característica que cambia las relaciones entre las interfaces y una clase que implemente una interfaz en Java. Se definen, bueno, a partir de Java 8, se definen las interfaces con la palabra default al principio de la firma del método. Después tenemos que poner el tipo de datos, el nombre del método, los argumentos, como siempre, tienen cuerpo. A diferencia de los abstractos, tienen cuerpo. No podemos acceder con el nombre de la interfaz, punto nombre del método, claro, como si fuese un static. No es un método static. Va a ser un método que va a ser visible para los objetos de las clases que implementan una interfaz. Métodos de instancia van a terminar siendo para esos objetos. La característica principal es que se encuentra que si tenemos varias clases que implementan una interfaz y queremos agregar un contrato, pero claro, ¿qué es lo que pasaba antes? Vamos a suponer que tenemos 5 clases que implementan una interfaz. Esa interfaz tiene un método abstracto. Bien, las 5 clases tienen definido ese método abstracto. Si nosotros agregamos un método abstracto en la interfaz, automáticamente las 5 clases que implementan esa interfaz nos va a tirar un error, el compilador. Porque nos va a decir, che, tenés que implementar todos los métodos abstractos de la interfaz que estás implementando a la clase. Entonces, teníamos que ir a todas las clases y agregar el método abstracto implementado de esa interfaz. Eso pasó históricamente. Ahora, al tener nosotros un método default definido en el cuerpo de la interfaz, todas las clases, cuando nosotros instanciemos un objeto de todas esas 5 clases, esas 5 clases, los objetos de esas 5 clases, van a tener visibilidad después del punto. Vamos a ver que nos va a aparecer un método que va a ser el método default de la interfaz. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que si nosotros por alguna casualidad tenemos que agregar un método en la interfaz que no habíamos agregado en su primer momento cuando las clases implementaban esa interfaz y queremos que una clase tenga un comportamiento que venga de la interfaz, o 2 clases que mantengan un mismo comportamiento, pero las otras 3 clases no. Entonces lo agregamos en la interfaz, todas las clases van a tener visibilidad sobre ese método, pero la va a usar la clase que quiera. Vamos a verlo después en las demostraciones prácticas y van a ver ustedes el funcionamiento, si realmente ven que tiene... Después vamos a explicar algunas características que para algunos programadores sirven como herencia múltiple, para otros no, tiene problemas al momento de definir métodos default en varias interfaces, bueno, con el mismo nombre, pero por ahora esta es la gran característica de los métodos default. Cada uno interpretará si es una ventaja o no y si tiene realmente una funcionalidad o no. Vamos a empezar de a poco con este método default, porque es un gran cambio en las interfaces. Tenemos un método abstracto, el que estamos declarando ahí en la interfaz, y vamos a ir a la clase que implementa esta interfaz y vamos a ver que tenemos implementado el método abstracto con cuerpo. Bien, ahí está. Esto ya lo hemos visto hace un ratito. Estamos obligados a tener que implementar ese método abstracto en la clase que implementa la interfaz. Si hubiese más clases que implementen esa interfaz, tendríamos que implementar ese método también en las otras clases. Pero ahora en la línea 15 creamos un método que le ponemos la palabra reservada default, void, el nombre del método, argumento si tuviera, y el cuerpo del método, que tiene cuerpo, tiene código. Vamos a ver ahora que la clase que implementa la interfaz no tiene ningún cambio, por lo menos a nivel compilador, digamos, ¿no? A nivel que no nos tiene ningún aviso, a diferencia de si esto fuese un método abstracto. Entonces, estamos modificando un método con cuerpo en la interfaz y la clase, por lo menos a nivel de compilación, no tiene ningún inconveniente. No hay ningún problema, no hay ninguna señal roja, como si fuese un método abstracto. Ahí lo estamos viendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la clase que tiene el main
y vamos a instanciar un objeto de la clase que implemente la interfaz. Y lo que vamos a ver ahí es que cuando creamos el objeto y ponemos punto, ese objeto va a tener un nuevo método que va a poder utilizar, un nuevo comportamiento, que es ese método por default. Entonces, se nos está agregando un método con cuerpo en los objetos de las clases que implementan esa interfaz. Ahí está. Cambia mucho la forma en cómo se relacionan las clases con las interfaces. Después vamos a ver algunos inconvenientes que surgen con esto. ¿Permite la herencia múltiple esto? Bien, ya lo veremos. Lo vamos a ver en profundidad en el módulo de herencia, pero acá vamos a ver unos pantallazos. Cambia mucho la característica de los métodos que se podían definir en una interfaz vinculado a la clase que implementa esa interfaz. Ahí por último vemos cómo ejecutamos el método y se ejecuta el código del cuerpo de la interfaz de ese método. Acuérdense que podemos nosotros en la clase redefinir este método si quisiéramos. Y vamos a ver que en ciertas circunstancias estamos obligados a redefinirlo porque si no se generaría un conflicto. Bien, vamos a seguir con los siguientes ítems que están en la sección de método default en el apunte. Vamos a seguir con el ítem que nos dice que las clases no están obligadas a redefinir este método, pueden utilizarlo tal cual fue implementado en la interfaz. Eso ya lo acabamos de ver. Ejecutó el código que estaba dentro del cuerpo del método que estaba definido en la interfaz. No tuvimos que redefinir el método en la clase, volver a escribirlo. Pero ojo, si quisiéramos podríamos redefinirlo sin ningún problema. Siempre teniendo en cuenta el tema de los modificadores de acceso, tenemos que ponerle public, pero podríamos redefinir el método sin ningún problema y ya ese comportamiento va a tener la lógica que esté dentro del método ya redefinido en la clase. Seguimos con el siguiente ítem que dice, algunos autores toman estos métodos como un acercamiento a la herencia múltiple. Bueno, todavía no hablamos mucho, pero cuando existían los métodos que siguen existiendo, obviamente, los métodos abstractos en las interfaces y las clases, vamos a suponer que una clase implementa más de dos interfaces y esas interfaces tienen métodos abstractos, la clase tiene que implementar todos los métodos abstractos de esas interfaces. Entonces empieza a haber un acercamiento con la herencia múltiple, porque esa clase está implementando métodos de más de una interfaz. Pero no es herencia múltiple, primero porque las interfaces no son clases, segundo que no hay atributos, segundo que estaría solamente heredando esos comportamientos. Pero los métodos abstractos siempre fueron un acercamiento a la herencia múltiple en Java. Ahora aparecen estos métodos default que tienen cuerpo. Y si yo tengo una clase que implementa dos interfaces y esas dos interfaces tienen métodos default en su cuerpo, la clase va a tener acceso, va a poder utilizar esos dos métodos default. Y no solamente eso, hasta puede redefinir esos métodos default. Hay un vínculo. Cuando tengamos problemas que son propios de la herencia múltiple, por ejemplo, cuando tengamos dos métodos default que están escritos en dos interfaces distintas y una clase implementa esas dos interfaces, la clase, ¿qué método default toma? ¿El de una interfaz o el de la otra? Eso es un problema, evidentemente. Bueno, entonces empieza a jugar el concepto de herencia múltiple, aunque volvemos a lo mismo, no hay atributos, no es una clase en sí, no cumple a rajatabla el concepto de herencia múltiple, pero se empieza a acercar aún más que los métodos abstractos según nuestro parecer. Vamos a ver la demostración práctica de cómo impacta una clase o interfase que tiene el método default en una clase. O al revés, una clase que implementa más de una interfaz que tienen definidos métodos default en las distintas interfaces. Vamos a ver otros ejemplitos de este método default. Ahora lo que vamos a hacer es declarar un método default en una interfaz. Le vamos a llamar interfaz con default y dos clases que van a implementar esta interfaz. ¿Bien? La interfaz también tiene un método abstracto, eso no importa. Obviamente las clases que implementan esa interfaz, esas dos clases tienen que implementar ese método abstracto, pero vamos al método default que está en interfaz con default. Después ahí estamos viendo otra interfaz que la vamos a usar seguido a este caso. Pero por ahora solamente vamos con la interfaz con default. Entonces, ambas clases implementan la misma interfaz. Clase implementa 2 y clase implementa 3. Ambas clases no tienen que redefinir el método default, ya pueden utilizarlo, porque es un método default.
vamos a ver que vamos a ir a la clase que tiene el main. Vamos a crear dos objetos, uno de clase implementa 2 y clase implementa 3, y ambos objetos pueden acceder al método default. Es el mismo código, porque el método default el cuerpo del método default está en la interfaz. O sea que ambos objetos utilizan el mismo código, el mismo método. Después vamos a ver en el siguiente caso que una clase, por ejemplo, puede redefinirlo al método y otra clase no. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero queremos ir avanzando un poquito. Ya vimos un caso antes, muy similar a lo que estamos viendo ahora lo estamos viendo con dos clases. Y ahí ven que, bueno, ahí vamos a poner el punto y ven que aparece método default. Por supuesto que la documentación o la ayuda de Java dice que es de la interfaz, ¿no? Pero aparece, como también aparece el método abstracto. Pero bueno, el método abstracto fue implementado en la clase. El método por default, no. Está implementado en la interfaz directamente. Muy bien, ahora tenemos el caso en donde ambas clases van a implementar dos interfaces. Ahí vemos la nueva interfaz, que tiene otro método default. Entonces, ambas clases van a implementar dos interfaces. Por lo cual, van a terminar teniendo acceso a los dos métodos por default de las dos interfaces. Y ahí aparecería algo como una herencia múltiple, podría ser, ¿no? Porque una clase implementa dos interfaces y esas dos interfaces tienen métodos cada una. Pero bueno, eso hablaremos en un ratito. No es la idea mostrar eso, sino que existe esta opción con los métodos default, ¿no? Que una clase pueda implementar más de una interfaz y que esas interfaces tengan métodos por default cada una, y esa clase va a poder acceder a ambos métodos por default, al de una interfaz y al de la otra. Nos vamos a la clase que tiene el main y hacemos exactamente lo mismo, pero vamos a ver que ahora aparecen los dos métodos por default. El de la interfaz 1 y el de la interfaz 2. Es un agregado más del caso anterior. Y si hacemos lo mismo con el objeto que está guardado de la clase que implementa 3, del objeto que está guardado en la variable S3, vamos a ver que pasa exactamente lo mismo. Ahí lo estamos viendo en pantalla, que aparecen los dos métodos. Ahí vemos entonces que ejecutamos en cada objeto de cada clase con el método distinto y se ejecutan ambos métodos. Este es otro caso, otra alternativa de cómo podemos hacer con un método default. Pero termina siendo lo mismo que el caso anterior, ¿no? Seguimos con el apunte. ¿Y qué pasa con el caso anterior que vimos recién cuando los métodos de cada interfaz default se llaman igual? Y esa clase que implementa a ambas interfaces tiene acceso a los dos métodos, que en el caso anterior era default 1 y default 2, los métodos. Y si se llaman iguales, ¿qué sucede? Vamos a ver qué sucede, nos va a tirar un error y después vamos a ver las opciones que el apunte también nos deja de cómo podemos solucionarlo. Entonces, vamos al caso práctico y a ambas interfaces van a tener el mismo método por default, con el mismo nombre, cosa que no se puede impedir, ¿no? Porque sabemos que esas interfaces van a ser implementadas por una misma clase, imposible. Le vamos a poner método default 4. Ahí, bueno, ahí quedó 2, pero en realidad eso lo vamos a comentar ahora. Vamos a dejarle el método por default que vamos a llamar 4. Tanto en interfaz con default 2 y interfaz con default 1. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Las clases que implementan estas dos interfaces, ¿cómo saben qué método por default 4 tienen que aplicar? Porque van a tener acceso a ambos métodos por default 4. Entonces ahí se genera una complicación. Ahí vemos que ya lo estamos definiendo en ambas interfaces y ahí van a ver que justamente cómo nos tira el error en las dos clases. Ahí nos tira error porque ese método default ya lo comentamos en ambas interfaces, pero ahí nos tira un error. Y fíjense que nos dice por qué. Y nos está diciendo justamente eso. Que no es compatible implementar ambas interfaces cuando ambas interfaces tienen el mismo método por default con el mismo nombre. Porque genera conflicto. Esto nos lo muestra tanto en clase que implementa 2 como en clase que implementa 3. Ahí lo estamos viendo. Bueno, vamos a ver entonces cómo podríamos solucionar esta situación. Vamos a hacerlo en una clase de una manera y en la otra clase de la otra. En la primera clase vamos a hacer redefiniendo el método default 4 en una de las clases, por lo cual, en definitiva, ahora esa clase va a acceder a su propio método por default 4. Es lo que hicimos en el caso anterior. O sea, estamos redefiniendo el método, por lo cual ya ahora ese método ya es propio de la clase. Y en la otra clase usamos el otro método, la otra forma, que es usando la sintaxis que también dejamos en el apunte, que es con el nombre de la interfaz
redefiniendo el método por default 4, o sea que en realidad lo estamos redefiniendo, pero dentro le estamos diciendo que llame al método por default 4 de alguna de las interfaces. En este caso, con el nombre de la interfaz, la palabra super, punto y el método que nosotros queremos, mejor dicho, el método por default 4 en este caso. Entonces ahí estamos diciéndole, bueno, sí estamos redefiniendo el método por default, pero le estamos diciendo llamar que el método por default de esta interfaz. Pero bueno, en definitiva estamos redefiniendo el método por default 4. Esas son dos variantes de cómo podemos solucionar esta complicación de Java cuando una clase implementa dos interfaces, que cada interfaz tiene un método por default que se llaman igual. Por último, vemos estos tres ítems que hablan de qué tipo de métodos podemos llamar dentro de un método default. Podemos llamar a otro método default si quisiéramos. Podemos llamar a un método estático y podríamos llamar a un método private dentro de un método default. Sigamos ahora con las características de los métodos private y después pasamos a otras secciones, a otros temas. Último tipo de método que aparece a partir de Java 9, muy importante esto, volvemos siempre a lo mismo, típicas preguntas para ver qué nivel de profundización tenemos sobre Java y sobre la historia. Los métodos private aparecen a partir de Java 9, probablemente luego de los métodos default, que tiene una relación y ahí está el segundo ítem, que a veces si necesitaríamos repetir código dentro de los métodos default, podemos hacer un método privado y que esos métodos privados sean aquellos códigos repetidos, esas lógicas repetidas, y llamamos al método y no tenemos que andar agregando la lógica dentro de los métodos default. Podría ser, ¿no? Y característicamente de los métodos private que son visibles solamente dentro de la interfaz. No vamos a hacer una demostración práctica sobre esto porque son métodos privados. La palabra reservada private, modificador private, el tipo de retorno, el nombre del método y el cuerpo obviamente, y si tiene lógica dentro, con lógica dentro, y si no estará vacío, pero bueno, no tendría ningún sentido un método privado vacío. Terminamos con los tipos de métodos, avanzamos ahora con un tema que queríamos mostrar para que quede impactado en el apunte, que es qué pasa cuando una clase abstracta implementa una interfaz. Vamos a ver ahora un caso puntual que queríamos que quede plasmado en el apunte. Si bien por una cuestión lógica se puede deducir, lo vamos a dejar plasmado para que les quede, para que el impacto sea mayor. Vamos a ver una interfaz que va a tener un método abstracto y una clase abstracta que va a implementar a esa interfaz. Recuerden que la clase abstracta, una de las características es que puede tener métodos abstractos, además de que no se puede instanciar un objeto de esa clase, pero una de las características es que tiene declarado adentro método abstracto. Puede tener, mejor dicho. Si una clase tiene método abstracto adentro, va a ser una clase abstracta. Bien. Si la clase abstracta implementa una interfaz que tiene métodos abstractos, no es necesario que esa clase abstracta dentro de su cuerpo implemente a esos métodos abstractos, porque lo va a tener. Pero no es necesario que lo implemente porque es una clase abstracta. Y si luego esa clase abstracta, o mejor dicho, una clase concreta, hereda de esa clase abstracta, que podría ser un caso bastante común, esa clase concreta, aunque la clase abstracta no tenga definido ese método abstracto en su cuerpo, sino que lo tiene la interfaz, esa clase concreta va a tener que implementar el método abstracto que viene de la interfaz. Ese es un poco el juego que queríamos mostrar en esta sección de clase abstracta implementando una interfaz. Ahí vemos en pantalla cómo el compilador nos obliga a que en la clase concreta, que extiende una clase abstracta y que esa clase abstracta implemente una interfaz que tiene un método abstracto, la clase concreta tiene que implementar ese método abstracto que está definido en el cuerpo de la interfaz. Ahí lo vemos en forma práctica. Queríamos que quede plasmado, representado este caso en el apunte, como para que lo tengan en cuenta al momento de ya hablar de clase abstracta con interfaces. Cómo una clase abstracta puede implementar una interfaz y qué pasa en ese caso. Bueno, ahí dejamos en pantalla la sección del apunte relacionado a clases abstractas cuando implementan interfaces. Ahora vamos a ver una sección que es la herencia, la palabra extend entre interfaces. Vamos a dejar solamente un ítems de introducción. Esto lo vamos a profundizar en el módulo herencia. Hay muchas cosas que vamos a profundizar en el módulo herencia, obviamente relacionado a herencia. Quisimos juntar todo en el mismo módulo de herencia. Probablemente si alguno ve este módulo suelto, como puede pasar en otros módulos, en otros videos, va a decir, bueno, pues está faltando lo que es herencia, el caso práctico de herencia entre interfaces. Bueno, porque en realidad vamos a dejar nosotros también el cartelito.
que vamos a redirigir a herencia. Quisimos dejar todo lo relacionado a herencia en un mismo módulo, aunque se mezclen distintos temas. Bien, entonces ahí estamos en pantalla, una sección de interfaces cuando se heredan entre sí, y después qué termina pasando con la clase que termina implementando la interfaz. Dejamos algunos ítems ahí, vamos a profundizarlo en el módulo de herencia, vamos a hacer comparativas, qué pasa cuando heredan interfaces y qué pasa cuando heredan clases, es lo mismo, no es lo mismo, los mismos comportamientos, etcétera, etcétera, etcétera. También acuérdense que va a haber un módulo de polimorfismo, lo dejamos ahí en pantalla, por lo cual interfaces está relacionado con polimorfismo, con herencia múltiple, son cosas que vamos a ver en los distintos módulos. Pero bueno, creemos que con esto tenemos un montón de contenido con interfaces, en todo esto que vimos en estos apuntes. Nos está quedando también interfaces funcionales, que es un tema aparte de lo que es interfaces. Así que bueno, vamos a seguir con el próximo módulo. Esperamos que les haya servido este módulo de interfaces, esta ya introducción con un poco ya de contenido más amplio de lo que son las interfaces. Y interfaces es algo que se va a seguir viendo a partir de ahora en adelante siempre. Esperamos que les haya servido y nos vemos en el próximo video.